Bien, más o menos tenía un proyecto de una exposición, quizá un poquito prolija, en el orden de la comunión, que nunca lo es bastante porque es un tema vastísimo, y yo miraré de comprimirlo y quizás si queda alguna cosa a la tarde podremos añadir algo, pero hemos definido un poquito más el tiempo esta mañana, ¿no? Y vosotros ya observasteis cómo estos temas tan fundamentales y esenciales llevan inherentes consigo siempre, adheridos, inconfundiblemente pegados, otros temas asociados, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la santidad afloraron una y otra vez los temas de la justicia y de la verdad, ¿no? Cuando estuvimos ayer considerando nuestro segundo tema, la adoración, surgieron también una y otra vez la obediencia y la fe, ¿no? Hoy, al tratar la comunión, notaremos que está estrechamente relacionada con el amor y con la humildad. Con la unidad. Hoy vamos a tratar ya pues el tema de la comunión, que en el Nuevo Testamento, es una palabra bonita, no sé por qué me encanta, la koinonía, ¿no? Y está expresada ampliamente y concretamente en el sentido de ser, tener y hacer algo con alguien, ¿eh? Esto es lo que quiere decir en general koinonía, es decir, que no es una palabra religiosa, es una palabra de uso común y general, ¿no? Ahora bien, la palabra misma no es que sea muy prodigada, no es que haya muchas citas en el Nuevo Testamento, aunque cuando es empleada con mucha adecuación. Pero la realidad de la comunión, observaréis y lo veremos a través de nuestra meditación, se halla implícita en las expresiones que aluden a la relación entre personas o grupos de personas, por regla general en forma preposicional, por medio de proposiciones, ¿no? Y ahora sí vamos a poner un ejemplo para que veamos que no solamente vamos a considerar la comunión allí donde la comunión es mencionada con el nombre, con koinonía, sino allí donde se producen los hechos prácticos de comunión. Así, por ejemplo, cuando en Efesios 3:18, en aquella oración de Pablo, cuando dice él que está orando por los efesios, ¿para qué? Dice, para que seáis plenamente capaces de conocer con todos los santos. Aquí hay comunión, la capacidad de conocer, de llegar al conocimiento, pero con todos los santos, el amor de Cristo, etcétera, etcétera. Pues esto es un indicativo de comunión o participación de todos los santos en la comprensión de una realidad teológica. También es inclusiva de un alto sentido comunionista la expresión unos a otros, ¿no? Hay como unas 25 más citas en el Nuevo Testamento que se refieren a esta expresión unos a otros o unos con otros, ¿no? Así, por ejemplo, allí en Gálatas 6:3, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Siempre encontraremos una preposición. Primera Tesalonicenses 5:15, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas unos a otros. Colosenses 3:16, sufriéndoos y perdonándoos unos a otros. Yo alguna vez había dicho que esta frase de unos a otros es el tic-tac de la comunión evangélica, unos a otros. Es el tic-tac que debía remarcarnos continuamente el devenir imparable de nuestra vida comunitaria. Ahora, siempre el sentido de la comunión, ya bien sea expresada o tácita, el sentido siempre es bueno. Es más, podríamos decir, parangonando con aquella frase del Génesis, que la comunión es siempre buena en gran manera, como las cosas creadas, puesto que en rigor corresponde a la iniciativa de Dios en el orden de la creación, como ideal de relación para todos los seres conscientes y responsables, los hombres, los seres humanos. Aún
Fijaros bien que esto es un acto de la misericordia de Dios. Aún en el ser humano caído, en su caída, el ser humano conserva para su bien y por la misericordia de Dios una tendencia a la comunión humana en formas derivadas de dedicaciones. Esta mañana estaba comentando con un hermano. Digo, es que bueno, comunión, pues si esto en lugar de ser una iglesia evangélica fuera un club ciclista, veríamos que también los matrimonios de los jóvenes, de los chicos, de los mayores, se relacionarían unos con otros, ¿no? ¿Por qué? Porque una comunión la habría. Una comunión en todo lo que supone la bicicleta, ¿no? Es un club ciclista, todos gustan de la bicicleta, todos gustan de pedalear y se forman también unos nexos de comunión. Pero cuando estamos tratando la comunión cristiana, ya sabemos que estamos hablando de una entidad de otro orden, en el que las cosas que nos vinculan son trascendentes y son eternas, no tienen que ver únicamente con la transitoriedad de las cosas. Ahora bien, la acepción mística de indefinida o misteriosa religiosidad de la koinonía, de la comunión, no tiene lugar en el Nuevo Testamento. Yo sé porque a veces hay en ciertos estadios de la juventud una tendencia a hacer místicas todas estas afecciones y todos estos sentimientos de la relación. Por el contrario, la comunión, la koinonía en el Nuevo Testamento es siempre definida y comprometida. Y podemos señalar que en su realidad suprema, trascendental y eterna, la comunión es de Dios. Y es de Dios también de una manera esencial en su expresión trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya en la creación se manifiesta esta realidad y podemos decir que sin hacer violencia a la ortodoxia de la palabra, podríamos decir un versículo, inventarnos un versículo y decir, en el principio era la comunión. En el principio era la comunión. Porque si leemos Génesis, capítulo 1, de los versículos 1 al 3, ya hallamos a la Trinidad Santísima realmente en una comunión absoluta, total, perfecta, abocada ya en la obra de la creación. Dios creando el universo. Dios en el principio hizo los cielos y la tierra. Y luego el Espíritu de Dios estaba allí incubando en la sobrefaz del abismo, posibilitando la vida, porque el que da la vida es el Espíritu, nos dice el Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. Y lo que hacía el Espíritu allí era, como dice muy bien, el aletear de un ave, de un águila, sobre el nido, sobre los huevos, para llegarles a dar todo lo que necesitan para que salga la vida. Y luego oímos la voz solemne y tremenda del Verbo, del Logos. Y dijo Dios, el Verbo de Dios, sea la luz, y la luz fue. Así que allí tenemos pues a la Trinidad Santísima actuando. Es obvio que en este caso hay una comunión en los proyectos y en la realización creadora que se lleva a cabo por este Jehová Elohim, ¿no? Esta unidad, esta forma gramatical que partiendo de la unidad es no obstante plural e intensiva en esta pluralidad. Esta voluntad manifestada en la creación se va a manifestar también en la operación redentora. Una vez más, quiero recordar, y esta mañana una lectura del Apocalipsis nos lo recuerda, que al final de cuentas todas las dos grandes operaciones de Dios son la operación creadora y la operación redentora, casi nada, ¿no? La totalidad de la historia, toda la historia, la que conocemos y la que desconocemos, todo queda comprendido en estas dos grandes operaciones de Dios, por las que los hijos de Dios alabaremos a Dios eternamente, que son las dos estrofas de los dos grandes himnos que hay en el Apocalipsis. Tú nos has creado, tú nos has redimido. Pues bien, en la redención
Si leemos el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, que no los vamos a leer ahora, pero voy a recordar cómo allí las promesas de la venida del Espíritu Santo se formulan por el Hijo, diciendo claramente cómo el Padre va a enviar al Espíritu Santo en nombre del Hijo y cómo el Hijo va también a enviar el Espíritu Santo de su Padre. Es decir, que es una operación que llega a encontrar su cumplimiento y su realización histórica el día de Pentecostés. Está la Trinidad abocada allí, hablando en términos modernos, haciendo obras extraordinarias, abocada completamente allí, en el momento del descendimiento del Espíritu Santo. Entonces, pues, podemos decir que nada de abstracciones en cuanto a la cuestión de la comunión, abstracciones frías, nada de fuerzas ciegas, sino al hablar de comunión se habla de personalidad, de personas, se habla de voluntad creadora, se habla de la capacidad comunicativa de la Trinidad, desde aquel principio que antecede eternamente a cualquier otra cosa o ser creado. La creación y la redención no son una chiripa, son el resultado de actos inconmensurables de comunión llevados a cabo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, nuestra comunión, esta de la que vamos a hablar, de la que seguimos hablando, nuestra comunión procede de aquella, emana de aquella, y en el fondo tiene la misma sustancia. Es decir, que también esto, y también aquí se repite lo de la imagen y semejanza de Dios. Como lo dijimos de la santidad, lo decimos ahora de la comunión. También esto que el hombre tiene, está hecho, está dispuesto, está otorgado como algo que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Nuestra comunión, dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y dice, y con su Hijo Jesucristo. Pablo, oportunamente también allí en 2 de Corintios, nos habla también de la comunión, 2 Corintios capítulo 13, nos habla de la comunión en el Espíritu. Esto es la dimensión virtual de nuestra comunión. O sea que no sabríamos nosotros lo que es comunión cristiana entre nosotros a nuestro nivel si no tuviéramos este sentido virtual de la comunión que va de arriba a abajo. No olvidemos nunca que las cosas se generan siempre en el Señor. Otra vez estamos con aquello de llamar a Dios Dios y al hombre hombre, y a las cosas de Dios las cosas de Dios y a las cosas del hombre las cosas del hombre, ¿no? Así que esta virtualidad de la comunión, todo procede de Dios. De la realidad de esta comunión depende todo el resto. Después que mirar el momento más dramático y más aciago, ¿verdad?, de Adán y de Eva después de la caída, no fue aquel juicio condenatorio al que les sometió el Señor, aquel interrogatorio y aquel juicio, sino el momento más aciago y más dramático, aquel que cuando uno lo ve todo negro, es el momento en que Adán y Eva rehuyen la comunión de Dios su Creador y se esconden. Rehuyen la comunión. Es así como negarse la vida. Y si el ser humano no acepta, si el ser humano no busca, no anhela o se inhibe de la comunión de Dios, de la comunión con Dios, será tan hombre como se quiera, tan humano como se quiera, pero quedará devaluado de la parte más sustantiva de su identidad. Alguien, un hermano, decía que la comunión es, entre nosotros, es la única cosa que en realidad tenemos, la única operación que realmente nos es propia de unos para con otros, desde que nos convertimos hasta la venida del Señor. No hay otra cosa por la que hacer efectiva
viable, explicable, todo el fundamento de nuestra fe en el terreno práctico de nuestra vida. Si hay comunión, todo vale. Todas las cosas de la palabra se pueden aplicar, se pueden entender, se pueden comprender. Si no hay comunión, ¿cómo transformamos las cosas? ¿Cómo las transformamos? ¿Cómo las canalizamos por la vía práctica? Bueno, como he dicho antes, en el mundo, en los no piadosos, a veces se produce una convergencia, un punto, como he dicho antes, no hablando de una peña ciclista, por ejemplo, de relaciones, ¿no? Pero mirad una cosa, aquello es relación, tiene un cierto sentido, por lo menos ilustrativo, de lo que es comunión, pero no es la comunión auténtica a la que se refiere el Señor, ¿verdad? Todo lo humano está afectado por un principio degenerativo. Si leemos con atención Romanos 1, desde el 18 en adelante, veremos cómo precisamente el hombre que no tiene en cuenta a Dios, por no haber tenido en cuenta a Dios, el hombre se ve entregado a una mente que es degenerativa. Es decir, que aún las cosas que recoge con un cierto valor, entre sus manos se estropean, se generan y llevan incluso no solamente a la inconveniencia, sino incluso a la oposición. Al terminar las cosas por llevar un sentido completamente contrario al que tenía cuando empezaron. Pues bien, en la impiedad solamente llegamos a entender bien que no nos entendemos. Es lo único que podemos hacer. En cambio, en la piedad, guiados y iluminados por la palabra de Dios, siempre sabemos que aquella visión que obtiene desde su monte alto, desde el monte de su santidad, delante de él, se repite en la palabra, entonces nosotros recibimos de allí una visión auténtica y correcta de las cosas. Y en comprenderla, recibirla y asumirla con humildad está quizá toda la gloria de ser hombre, de ser humano. En el Salmo 73, aquí sabéis que hay un hombre piadoso que cae en la trampa al considerar la prosperidad de los malos con el resultado de un embrutecimiento que se había afectado él mismo, un hombre piadoso, ya veis, fruto de una terquedad obsesiva que le dominaba y del duro esfuerzo que él hizo para emular a aquellos que triunfaban en la consecución de riquezas y de seguridad, ¿verdad? Pero llega un momento en que su intimidad llegó a estar gravemente afectada. Su alma y su corazón, dice el versículo 21 del Salmo 73. Estaba afectado en su alma y en su corazón, ¿verdad? Estaba lleno de amargura y de dolor. Llegó incluso a sufrir unas profundas depresiones, ¿no? Y este comportamiento suyo llegó a unas fases tan peligrosas cuando dice en el versículo 2: por poco resbalaron mis pasos, por poco llegué a caer en la pendiente. Pero hay un momento luminoso para él. Dice allí en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, hombre, pues haber empezado por aquí, haber empezado por entrar en el santuario de Dios, ¿verdad? Al entrar allí, su comprensión de la actitud de los demás, de estos que prosperaban, de estos impíos que tiraban adelante con todo, y la actitud de la suya propia dependía completamente de su comunión con Dios. Al entrar en el santuario, todo en el santuario le habló de la realidad, de la presencia de Dios, le llevó a la comunión con Dios, y de la comunión con Dios sacó sus deducciones. Alta ahí. Porque hoy ya veo todos estos impíos que prosperan, que hacen lo que quieren, y aún parece ser que les dan premio encima, pero yo sé todo esto a dónde va. De la comunión con Dios salió la comprensión de lo que para su vida era una situación tremendamente dramática, ¿no? Si contemplamos al Señor Jesucristo también,
veremos que todo su ministerio está jalonado de periodos y momentos de oración que eran los que realmente significaban supremamente su comunión con el Padre. Pasó toda la noche orando a Dios, toda la noche haciendo efectiva la comunión con el Padre. Y todo esto siempre relacionado con sus actos. Ahora no vamos a entretenernos, ¿no? Por ejemplo, Lucas 6, y allí veréis cómo el Señor Jesucristo de repente deja a sus discípulos, los deja allí durmiendo en sus jergones o lo que sea, y sube allí a la ladera del monte que está allí más cerca, y dice, pasó la noche orando a Dios. Pero luego se levantó al día siguiente los discípulos y ven que él desciende de allí, los sienta a su alrededor y llamó a unos cuantos. Y los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hizo nada más ni nada menos que la selección de los 12 que tenían que ser los testigos de su resurrección. Los testigos de la cosa más grande que ha pasado en la historia humana, ¿no? De la que hoy celebramos un aniversario, ¿no? Pues bien, el Señor había pasado. Todo esto fluía de un acto intenso de comunión con el Padre. Toda la noche la pasó orando al Señor. En la realidad temporal, entonces, ahora salimos de este ejemplo virtual de nuestra comunión con el Padre, con el Espíritu, con el ejemplo de lo que esto supone para nosotros, y nos traspasamos ahora en la realidad temporal. Tenemos comunión unos con otros. Pero es importante ver la comunión como el producto de la proclamación y enseñanza apostólica. Que no son las meras corrientes de simpatía que se pueden producir entre nosotros. Hombre, mira, pues en matrimonio García, ¿verdad? Que son de nuestra misma edad, qué simpáticos son. El otro día lo pasamos muy bien, ¿sabes? Y entre la juventud, pues mira, pues Pepita y Paquito y tal. Estas son corrientes de simpatía, como lo repito, porque se producen normalmente en otros círculos que no son necesariamente evangélicos ni religiosos, ¿no? Que no se trata exactamente de esto. La comunión cristiana es el resultado, el precipitado, digamos, que produce la actividad apostólica, la actividad evangelística. Y lo digo porque el apóstol lo dice con estas palabras. Lo que hemos visto y oído, ellos en tanto que apóstoles, ya veis lo que es el fruto de una comunión del Hijo con el Padre, que fue el apostolado de ellos, la designación de ellos, y ellos mismos cuando lo proclaman, lo dicen en estos términos. Lo que hemos visto y oído, no otra cosa, esto os anunciamos. Y os lo anunciamos ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Porque la comunión que ellos tenían era con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vosotros lo que oís, que es lo que nosotros hemos visto y oído, para que vosotros como consecuencia, como resultado, tengáis también comunión con nosotros. O sea, que esto es, diría yo, axiomático. Esto es ley que no se puede tergiversar. La comunión cristiana, si no es el fruto de la consideración, de la receptividad de la palabra de Dios en nuestras vidas, y del estudio atento, y de la disposición obediente, de fe obediente, pues no es comunión. La comunión cristiana tiene que surgir de la información apostólica, de la predicación del Evangelio. Ya veis que una persona que de repente oye el Evangelio y se interesa, comprende aquello, inmediatamente ve cuál es el círculo de personas dentro del cual esta persona ha oído la maravilla del Evangelio y de la gracia de Dios, y enseguida ya empieza, como resultado de su fe incipiente, de su fe primaria, ya empieza a tener comunión con los hermanos. Ya los ve diferentes, los ve a través de otro prisma, de otra óptica, ¿no? Luego recibe más información de la palabra, más información apostólica y llega a tener una plena comunión. Yo os digo que no hay ninguna cosa en la vida, y hay muchas cosas que me producen mucha ilusión y me gustan mucho,
manifestaciones artísticas, de la música, esto y todo. Pero no hay nada comparable a estos clímax de comunión que se suelen producir a veces, y no solamente en un ámbito de alegría y de prosperidad, sino muchas veces en el dolor, y ante las grandes y tremendas crisis, cuando uno puede tener una comunión absoluta, inconmensurable, en un hermano que va a pasar a la presencia del Señor. Pues esto es comunión de la grande, de la que no se puede olvidar en la vida. Pues bien, si es esto la comunión nuestra, ¿verdad? La proclamación apostólica, el contenido del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que produce estos efectos. Entonces hemos de decir que no es la fabulación religiosa ni el ordenamiento de la actividad religiosa lo que motiva y hace posible la comunión cristiana, sino esto, lo que hemos visto y oído. Bueno, también puedo decir que Pablo acuñó frases en las que la comunión está suplida, como hemos dicho antes, por preposiciones. Y claro, estas, no diré fórmulas, pero estas expresiones de Pablo, que son consistentes de comunión, sirven para afirmar la base convictiva de la fe. O sea, la comunión como elemento, como engrudo de la comunicación y de la afirmación de la fe. Así, por ejemplo, coleccioné unas pocas citas aquí, de Romanos 6:8. Si morimos con Cristo, creemos que también reinaremos con Él. Comunión en la muerte expiatoria de Cristo, comunión en el triunfo de su resurrección. Si Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otro aspecto de la comunión, Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El acto voluntario, pero implicativo de comunión. Colosenses 3:1 nos dice que somos resucitados con Cristo. Efesios 2 nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, podéis coger una concordancia y sacar aquí un montón también de citas, ¿no? Romanos 8:47 o 17 dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Comunión en la muerte, comunión en la vida, comunión en la resurrección, comunión en la gloria, comunión en la herencia de Dios. Dios al mismo tiempo a nosotros mismos nos ha dado herencia con todos los santificados. Fijaros bien, herencia con todos los santificados. Yo creo que por regla general en el mundo cuando hay una herencia que está por ahí a punto de resolverse, ¿no? Están esperando el día que se abra el misal ahí en un notario, ¿no? Pues cada mundo quisiera que todo fuera para él, ¿no? toda la herencia para mí. Pero sin embargo, en las cosas de Dios, ¿verdad? En la comunión divina, no. La comunión divina implica que la herencia es con todos los santificados. Yo recuerdo una hermosa frase de Goethe, que yo la leí traducida al catalán por Juan Maragall, ¿no? O muy bien traducida, ¿no? Y decía, res me faria més dol que trobar-me al cel tot sol. Nada me haría más duelo que hallarme solo en el cielo. Allí está el cielo con todo su despliegue de gloria y de lo que hay allí, ¿no? Y yo allí solito, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago yo allí? Entonces es cuando notaríamos lo hermoso que es la comunión con nuestro hermano, con nuestra hermana. Aunque sean hermanos que puedan tener sus defectos, que sean difíciles de aguantar, como decimos a veces, ¿no? O que son carrozas, que son, bueno, sí, en el solo cielo. Señor, ¿y no puedes traerme un hermano carroza aquí a mi lado para que podamos compartir esto un poco? Porque es muy bonito, pero ¿qué hago yo aquí solo? Que Dios nos ha hecho así. Porque Él es así. Hombre, porque Él es así. Allí está la Trinidad, bendita y eterna.
Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, no solamente en aquella entidad sustantiva tan grande que es la santidad, sino incluso en la aplicación de esta santidad en relación con las demás santidades. Otro día veíamos la santidad del matrimonio, ¿no? Pero también la santidad de nuestra relación. Yo creo que es una idea muy edificante que cuando estamos sentados en el culto, alguna vez, digamos, miremos un poquito a nuestra derecha, a nuestra izquierda, y veamos al señor Paco, a la señora Lola, o quien sea que está a nuestro lado, y nos la miremos y es un santo de Dios. No es la señora Lola, el señor Paco, no, es un santo de Dios. Esto entonces a mí estar allí le confiere una dignidad, que reconozco esto, que esto es verdad, que esto es una realidad tremenda. Pues así es la comunión, ¿no? Con todos los santos. Y vamos a seguir, pasar por alto todos estos ejemplos. Ahora vamos a hablar de un aspecto interesante. Creo que tenemos, según lo previsto y por la hora que hemos empezado, nos quedan como unos 25 minutos aproximadamente del tiempo. Tenemos ahora comunión y deber. Filipenses 1, 3 y 4, dice Pablo: doy gracias a Dios siempre por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bueno, este enunciado acerca de la comunión tiene tres valores, podríamos decir. Por un lado está el valor de estos que la sentían y la vivían, esta comunión. Dice vuestra comunión, la de varias personas que la comparten. Luego está la motivación, que al mismo tiempo que motivación es sentido que tiene esta comunión, es el Evangelio. Vuestra comunión, pero como he dicho antes, no como fruto de estas corrientes de simpatías que se pueden producir entre los humanos, sino como fruto de lo que es la revelación de Dios, el Evangelio. Vuestra comunión en el Evangelio. Y luego el tercer valor es el de una inalterada continuidad. Dice, desde el primer día hasta ahora. Cuando la comunión es comunión, pues tiene que manifestarse a través de una continuidad. Porque si está sujeta a la volubilidad de nuestro carácter y de nuestro temperamento, quiere decir que entonces nosotros estamos viviendo dentro de un marco de simpatías y de afectos. Pero no es aquella comunión que viene de Dios, que está fundamentada sobre motivaciones y objetivos permanentes y eternos. Es muy diferente vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y Pablo da gracias a Dios por la evidencia de esta gloriosa comunión. Y eso entonces nos lleva a considerar la calidad de la comunión como deber, porque he dicho que hablaríamos de comunión y deber. Realmente debemos tener, debemos sentir, debemos dar, debemos procurar la comunión. ¿Es esto un mandamiento? Bueno, primero nos hemos de poner un poquito en claro en cuanto al deber, ¿no? Que es una palabra la palabra dein, ¿no? Que de aquí viene la expresión, digamos, técnica de deontología, la consistencia, lo que es el deber, ¿no? Pero el deber es siempre personal. El deber es siempre personal. Pero en este sentido, que nosotros ahora vamos a tratar, los timbres del deber se oyen desde y con el desarrollo de la persona, que incluyen sus facultades. La persona formada por Dios, equipada con las facultades que Dios le ha otorgado, que son comprensivas del libre albedrío, de la libre voluntad con que pueda realizar y hacer las cosas, ¿no? Pues todo esto lo incluye el deber. Es decir, que va con la persona, no aparte. Y precisamente es persona porque es susceptible de tener deber. El deber, además, es diferente de lo que es la obligación.
¿eh? La obligación es otra cosa, ¿no? La obligación se contrae en un momento dado, se empieza y luego se termina, se cumple y se acaba. Pero el deber no. El deber, como he dicho antes, va con la persona, es ineluctable, es inherente a su ser, hasta el punto de que si hay alguna persona que se sienta confusa en cuanto a su deber, es que está viviendo una tremenda crisis de su propia identidad. Y uno no sabe qué es, cuál es la consistencia de su deber. Es que está viviendo una crisis de identidad. Y entonces cualquier tontería es posible. Ahora bien, nosotros los creyentes, personas piadosas, que tenemos en cuenta a Dios, entendemos que el deber lo entendemos desde lo que somos. Y el deber se percibe como viniendo del ordenamiento superior que orienta y da sentido a nuestra vida toda, es decir, de Dios. Ahora, cuando el deber, el sentimiento, la convicción de deber personal es afín a los sentimientos personales del deber de otros, es cuando se configura el deber comunitario, el deber de la comunión. Es por esta vía por donde la comunión llega a constituirse el deber para nosotros. Es decir, no en una cosa optativa, sino en algo que está directamente relacionado con nuestra razón de ser, con nuestras mismas motivaciones de ser y con los mismos objetivos que están marcados para la realidad humana. Y tanto es así que cuando dos personas coinciden en cuanto a su sentimiento del deber, es que coinciden sus vidas, coinciden sus vidas. Es la máxima identificación que pueda haber. Es este clímax de comunión que les llega a la unidad del sentido de sus vidas. Ahora, el ordenamiento superior al que hemos aludido, ya lo podéis pensar, emana de Dios. Este ordenamiento es el ordenamiento de Dios, que como creador y redentor se ha revelado en la historia y nos ha dado a conocer cuál sea su voluntad. Ahora bien, los alcances de la obra suya, de Dios, y nuestra dependencia en fe son las que sacralizan nuestro deber. Le dan a nuestro deber este sello inconfundible de santo, sagrado, trascendental, con calidades eternas. La estipulación nupcial de este deber sencillamente es amarle. Amarle a Él primero y antes que nada. Está escrito allí, amarle de todo corazón, toda el alma y con todas las fuerzas. Y añade además el texto, y estas palabras, ahí en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. No en el bolsillo, sino sobre tu corazón. Es decir, formarán parte del pálpito vital de tu persona. No es una cosa accesoria, no es algo que se lleva en un saco, en una puerta, es algo que va con la persona. Por eso he dicho que el deber va con el ser, es ineluctable. Y hemos visto de qué manera la comunión es realmente implicativa del deber. No se puede poner aparte. Va con la misma cosa del ser, cada uno. Bueno, esto podríamos decir que es la suprema jurisprudencia que ha de incidir en todas nuestras decisiones. Nuestras decisiones son las hélices de nuestro comportamiento. Son las hélices propulsoras de nuestro comportamiento. Y en nuestras decisiones, la fuerza, la energía que tiene que hacer arrancar estas hélices de nuestro comportamiento tiene que ser realmente esta jurisprudencia que viene de Dios, que nos hace sujetos del deber de amarle a Él, porque si falla este vínculo del amor con nuestro Dios y nuestro Creador, por muchos millones y miríadas de millones de años que pueda la humanidad tener experiencias
con la ONU y sin la ONU, nunca llegará a nada. Nunca llegará a nada. Pero si hay este principio deontológico, de compromiso, de deber, de la máxima expresión del amor, como es hacia la comunión, como es el amor con Dios, entonces las demás cosas ya pueden tener una garantía. Así entonces, ahora vamos a pasar de esta virtualidad del deber y de nuestra comunión con Dios a la horizontal, el primordial deber de nuestra comunión cristiana. El deber de nuestra comunión cristiana, el primordial. Sin este también todo lo demás falla, es amarnos. Así de grande y así de sencillo. Esto está dispuesto por Dios en una proposición además con un sesgo comparativo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? A ti mismo. Ni más, ni menos, ni diferente, ni con matices. No, le amarás como a ti mismo. El yo figura en una proposición, pero como podéis ver no es único, ni mucho menos es central. Todo lo que es en el orden de la comunión y el amor, lo es en relación recíproca siempre con los otros. Y como he dicho, ni menos, ni más, ni diferente. Y mirad, esto muchas veces se entiende mal, porque el amor hacia uno mismo, este amor propio que decimos, no es siempre ejemplar, ni muchísimo menos. Es más, las más de las veces, el amor propio es equívoco. Porque mirad, el amor propio, si es amor, es muy bueno. Pero si no es amor, es muy malo. Esto tiene trampa, ¿no? La autoestimación egocéntrica no es el módulo adecuado para inspirar nuestra comunión, para motivarla o para hacerla efectiva. A quien hemos de vigilar mucho para la comunión es al otro. Es a mí. Quien se tiene que vigilar es uno mismo. Parece ser que nosotros siempre procuramos asentar las dimensiones y los módulos de nuestra realidad comunitaria sobre lo que son y sobre lo que hacen los demás. Realmente yo, la única persona sobre la que realmente tengo bastante influencia en la Iglesia, os lo voy a decir de corazón, que la única persona sobre la que tengo bastante, pero no mucha, tampoco me caché, no mucha, pero soy yo mismo. Pero sí que tengo un poquito de influencia. Es en el único a quien le puedo decir, oye, ¿tú cómo vas de comunión? ¿Cómo es que no te olvidas? ¿Has llamado a la señora Paquita, que anterior estaba con 40 de fiebre? ¡Ay, no me acordaba, hombre! ¿En qué estás pensando? O sea que realmente soy yo que me debo vigilar yo a mí mismo, más que a mis hermanos. No que me voy a desentender de ellos, sino por amor de ellos. Que ellos cuenten con el hermano que tienen que tener en mí. Y si ellos hacen lo mismo que hago yo, es aquella convergencia del sentido del deber que hace que dos vidas coincidan. Así que la comunión es también en gran manera la coincidencia de las vidas de todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos compartiendo en tanto que cristianos es la vida que tenemos en Cristo. Porque cuando hablamos de bendiciones y de cosas ocasionales que nos dan tanto gozo, y mira, estuvimos en un retiro y el Señor, tuvimos muchas bendiciones, pero es que hay una cosa que une más que todo eso, es la vida que tenemos en Cristo, que la compartimos. Esto es tremendo, ¿no? Ahora bien, Juan, apóstol, es guiado por el Espíritu Santo a una precisión, además, que impide que este amor comunitario, el amor de la comunión cristiana, quede nada más que en un rótulo. Y dice concretamente, hemos conocido el amor en esto, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, que la comunión, nunca, como el amor y como todas estas grandes palabras, no pueden quedar en rótulos, en enunciados, en eslóganes. Tienen que transformarse. O son vida o no son nada.
tiene que transformarse en vida. Bueno, ahora vamos a hablar también de... Bueno, creo que no vamos a hablar porque son las 12:25, casi son las 12:30. Sí, o quizá a la tarde, porque vamos a hablar de comunión y unidad. Y es un tema que, como es complementario, quizá pueda ser bueno cada tarde en el coloquio. Esto se pueda tocar rapidito. Y pues, un poquito rápido, porque ya digo, el tema era para 1 hora y media hoy, ¿no? También, pero... Y entonces a la tarde hablamos un poquito y tenemos el coloquio sobre comunión, deber, unidad, sobre todo sobre comunión, ¿no? Bien, pues ya procuraré que esta parte sea ahora breve. No me entretendré mucho con anécdota o con ilustración, sino casi con una lectura de las notas, pero caso es que no quede esto completamente inédito, ¿no? Pues el concepto de comunión no es solo incluyente de unidad, sino que, en cierta manera, es la culminación de su expresión. ¿Quiénes son los sujetos de esta unidad comunitaria, de esta unidad que hay en la comunión? Porque es consustancial unidad y comunión, ¿no? Forma parte de la misma palabra. Bueno, hay que leer para esto Juan 17, ¿verdad? Juan 17, los versículos 8, 20 y 21. El primer versículo dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hay que apreciar aquí, con esta pequeña nota, esta escala que hay a partir del oráculo de Dios, de la palabra de Dios, entregada al Verbo encarnado, al Hijo, a Cristo Jesús, el Mesías. Pues estas palabras de Dios, dice, ellos las recibieron. Lo más elemental que puede hacerse con la palabra de Dios, lo mínimo también al mismo tiempo, es recibirla. Pero precisamente porque la recibieron, llegaron al conocimiento. Dice, han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así veis que el punto de llegada, el punto de arribada a la fe, pasa por el conocimiento. Esto es algo que los que analizan por decir algo, muy superficialmente, cómo un creyente llega a la fe. Yo no digo que haya creyentes que lleguen a la fe, quizá a veces por unas vías un poquito excesivamente pueriles, diría yo, excesivamente, no pueriles sencillamente, sino excesivamente pueriles. Pues yo creo esto mucho porque a mi vecina pues le ha ido muy bien desde que creyó. Bueno, pues esto es una puerilidad tremenda, ¿no? Es de una falta de consistencia. A la fe se llega siempre, indiscutiblemente, por el conocimiento. Fijaros bien, porque aquí lo tenemos, la palabra de Dios confiada a Cristo para entregarla a los hombres. Y unos hombres que son estos que digo que son sujetos de la unidad y de la comunión, pues la reciben. Y porque la reciben, conocen lo que ignoraban, conocen el carácter y los propósitos de Dios en orden al hombre. Y entonces, porque conocen, llegan a la fe. Este dicho que unos atribuyen a Tertuliano y otros atribuyen a Agustín de Hipona y demás, el credum quia absurdum, ¿no? O sea, creo aunque sea absurdo, ¿no? Y que se nos imputa a nosotros los cristianos, porque se pone en boca de unos padres de la Iglesia que claro, eran cristianos, ¿no? Y pues esto no es cierto. Ni creo tampoco que lo haya dicho ni San Agustín, ni mucho menos Tertuliano. Claro, alguien lo dijo cuando tanto ha corrido, ¿no? Pero el caso es que no es todo lo contrario. Este versículo nos demuestra que es todo lo contrario. Hemos visto que desde la receptividad de la palabra a la fe se llega por el conocimiento que nos otorga la palabra.
Y no creéis que esto ahora no tenga nada que ver con la comunión y la unidad. Es porque estamos discerniendo quiénes son los sujetos de esta comunión. ¿A quiénes les importa? ¿A quiénes les implica esta comunión, esta unidad comunitaria? Porque de aquí vendrá que después sepamos entender o no sepamos entender cuáles son las vertientes en las que el ecumenismo puede ser plausible, conveniente y bueno, o hasta qué punto puede ser peligroso, degenerante y malo. Precisamente a raíz de esto. Cuando dicen los que dicen el credum qui absurdum de los cristianos, creo aunque sea absurdo, seguramente no tienen en cuenta que la palabra absurdo es una palabra cuya raíz tiene que ver con sordera. Tiene que ver con sordera. Y precisamente el Señor Jesucristo empezaba todos sus mensajes diciendo, oíd bien lo que voy a deciros. Y cuando terminaba decía, y el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que de absurdum, de sordera, nada. Al contrario, mucha atención, mucho despliegue de la facultad de oír y de percibir. Es más, cuando hacía aquellas allí en el Evangelio según San Lucas, cuando hace la segunda predicción sobre su pasión, llega un momento en que el Señor Jesucristo dice las cosas con un énfasis tremendo y dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho de los principales y de los sacerdotes y le matarán, y al tercer día resucitará. Haced que os entren bien en los oídos estas palabras. Así que esto es lo que tenemos aquí. Se llega a la fe por medio del conocimiento. Cuando algunos dicen que si la fe es estrictamente y solamente racional, pues claro que no, porque la razón no está en el centro total de la facultad, es una facultad humana. Pero la razón no es un lugar donde almacenar nuestras dudas y nuestras vacilaciones. La razón está en el reino de Dios, la razón está en la posibilidad sino en una orilla. Así que las palabras que me diste les he dado, las han recibido, han conocido y han creído. Estos son los sujetos de la unidad comunitaria. Dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por el testimonio extendido, por la palabra que ellos les van a transmitir de mí, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y como yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que se ve claramente aquí incluso el proyecto y la dirección que tiene esto. Así que los que han de ser unos, en el versículo 21, este versículo tan invocado por el ecumenismo malentendido, pues son, en primer lugar, los que en el versículo 8 recibieron la palabra, conocieron y creyeron. Es decir, aquellos que son lo que son, no en virtud de constituciones dogmáticas de concilios organizados por los hombres, sino porque recibieron la palabra de Dios, porque adquirieron el conocimiento que Dios les daba y porque creyeron lo que Dios les decía. Este conocimiento es imposible aparte de la revelación del Verbo hecho carne, y este conocimiento ha hecho no sólo posible, sino efectiva, real, la fe. En segundo lugar, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, los que han recibido de mí, como yo de mi Padre, la palabra, es decir, la predicación evangélica y apostólica de la palabra de Dios, la palabra que Dios les había dado por medio del Hijo, y todo para que fueran uno. Así tenemos los versículos 23 y 24, ¿no? Que son unos versículos tremendos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado.
Es decir, que entonces la misma evidencia de la comunión es la palabra. La comunión de los que son lo que son a partir de la palabra recibida, conocida y creída. Son esto sí. Entonces, a partir de esto, entonces sí que viene el conocimiento para el mundo de que el Señor es quien es, que el Padre le envió, y para que conozca que el Padre los ha amado, como también le ha amado a Él. Así que este deseo expresado por el Hijo al Padre incluye la realidad de la comunión expresada en la unidad, pero no sólo en el seno estricto de la Trinidad Santísima, sino que también ellos sean uno en nosotros. La unidad, la comunión, la comunidad de destino, dentro de la tremenda diferencia que hay entre Dios y los hombres, el Creador y la criatura, la relación del causante de todo y del resultado de esta causa, ¿no? Pero es una cosa en nosotros, que ellos sean uno en nosotros. Ahora, la comunión que culmina en ser uno en el Padre y el Hijo y en el Espíritu Santo no es cualquier cosa. No se trata de confeccionar o de llevar a cabo un plan de comunión entre las altas instancias de las instituciones eclesiásticas, sean las que sean, sino en guardar esta unidad de la que nos habla Efesios 4, versículo 3, esta koinonía como hecho permanente, porque es un hecho permanente como el mismo Dios, inalterable y eterno, pero sensible, eso sí, un hecho inalterable y eterno, pero sensible a las torpezas de los que en última instancia somos beneficiarios de la comunión. Si no sabemos conservarla, si no sabemos mantenerla en sus estrictas esencias, la comunión es muy sensible a nuestras torpezas y a veces se deteriora y se pierde mucho de comunión en la relación, en el seno de la Iglesia, y entonces se debilita nuestro testimonio en el mundo, y entonces se contrista el Espíritu Santo, y entonces tenemos menos comunión, es decir, que se entra en una espiral decreciente, lo que se llama la ley de los resultados decrecientes, ¿no? Que se llama en términos del mundo de los negocios. Pues bien, pues así es lo que ocurre. Solamente viviendo en esta tensión que produce el sabernos sujetos de la gracia de Dios, puede no solamente mantenernos, sino que en el caso de que la comunión se deteriore, ponernos otra vez en la vía de una reactivación, de una recuperación de todos estos valores, para que nuevamente el testimonio cristiano se vuelva a cotizar como moneda sana en el mercado religioso mundial, que la gente pueda creer que Cristo es Cristo. Así que en la carta a los Efesios, precisamente hablándonos de esta comunión y de esta unidad, nos exhorta a estar solícitos en guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, y esta palabra es muy interesante porque la versión que se ha buscado en castellano para traducir el original es muy buena. Es una palabra que deriva del latín, pero que quiere decir puestos por entero en movimiento, puestos por entero en movimiento en guardar esta comunión. Es decir, que estar solícitos por esta comunión quiere decir que la totalidad de nuestros recursos y facultades, entre tanto que personas libres, conscientes y responsables, están abocadas al mantenimiento de esto, con todas nuestras virtudes, con todo lo que son valores del espíritu, la fe, la paciencia, ¿no? Incluso la firmeza, porque no solamente hay que tener en cuenta siempre estos valores que parecen pasivos, como son la humildad y la paciencia, ¿no? Esta hipomone del Nuevo Testamento, sino también la firmeza. Así que en la comunión todas estas cosas realmente tienen un valor grande. Así pues, la comunión, el amor y la unidad, este conjunto de amor y unidad, nos lleva entonces, hemos visto, a poner nuestro tiempo, hemos visto esta mañana, o sea, nuestras vidas, ¿no? Luego hemos visto que es ponerse por entero en movimiento, y también ahora podemos añadir a poner
nuestros bienes, poner el tiempo, que es nuestras vidas, ponernos por entero en movimiento, estar solícitos, dinamizar completamente toda nuestra capacidad de actuar y también poner nuestros bienes, porque el que tiene bienes de este mundo, dice Juan, hablando en términos de amor comunitario, dice, y ve al hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ya hemos dicho que entonces que íbamos a luchar para comprender que comunión no es un rótulo, sino que es algo muy comprometido y tremendo, que tiene que ver con la totalidad de nuestras vidas, que no es un fragmento, que no es un episodio de algo que nos ha pasado, que nos está pasando, que nos puede pasar. Tiene que ser la tensión vital constante del creyente. Bueno, esto. Así pues, comunión no de gente junta, no de gente junta, sino de gente que siente una misma cosa, que siente en común. Hay una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28 al 30, que es muy interesante, porque además surge de... es un episodio que se produce cuando llega ya a su madurez la primera iglesia, digamos, en el mundo, que es gentil. Bueno, hay judíos también, pero está compuesto ya de judíos y gentiles, que es la iglesia de Antioquía. Después que Pablo y Bernabé han estado allí mucho tiempo dando estudios bíblicos, ¿no? Dice que entonces un día les visita un profeta acreditado, ¿no? A Gabo, y les dio a entender que iba a venir una grande hambre, es decir, una recesión económica, ¿no? Y dice la cual sucedió en tiempo de Claudio, o sea que es historia. Además me alegró que cuando se hizo aquella famosa serie de televisión del Claudio aquel que hacía este gesto, pues se hacía referencia a la crisis. Hay un momento que hacen referencia a esta recesión económica. Digo, mira qué bien lo ha tenido en cuenta, ¿no?, el autor de este guión. Y bien, entonces dice, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Y entonces, así que este hombre previene esto, es un hombre que profetizó acerca de esto, dice que los discípulos de la iglesia de Antioquía, dice, cada uno, conforme a lo que tenía, dice, determinaron. O sea que cada uno, pero determinaron juntos. No era gente que estaba junta solamente en la iglesia, era gente que sentía juntos. Y al decir determinaron, lo dicen además con un verbo que es muy interesante, que en castellano no existe este verbo. Es un verbo que dice horizo, que es de donde viene nuestra palabra horizonte. ¿Comprendéis? Y es que ellos se anticiparon, preveyeron, vieron lejos, vieron al horizonte. Cada uno de ellos, de acuerdo con lo que tenía, proveyeron lo que para el horizonte sería necesario, para el horizonte económico de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron. O sea que es algo que se siente por parte de cada cual y que coincide entonces con lo que sienten todos. Esto es el clímax hermoso de la comunión. Por esto Pablo tenía tantos deseos de que los creyentes lo comprendieran. Yo ruego, decía a los filipenses, que sintáis una misma cosa, que seáis unánimes. Porque desde luego si se mira al Señor y se arranca de las mismas motivaciones, se sienten las mismas cosas y se persiguen los mismos objetivos. Por eso que comunión no es solamente gente junta, es gente que siente una misma cosa, ¿no? ¿Qué hay a vosotros? Si hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, bueno, estupendo. Porque nada haréis entonces por contienda o por vanagloria. Si hay este mismo sentir, no haréis nada por contienda ni por vanagloria. Fijaros vosotros entonces que qué barrida se le da a la anticomunión en la iglesia, cuando no se hace nada por contienda, nada por vanagloria. Esto ya es una higiene preventiva, ¿verdad? Ya es una profilaxis preventiva a favor de la comunión. Así que, bueno, el trazo intencional de Dios, lo vimos en la consideración ya sobre el tema de la santidad,
es que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La comunión con Dios rige toda su relación, pero de una manera que tiene sello de eternidad, ¿no? La comunión con los hermanos rige esto mismo. Cuando Pablo enseña sobre la cena del Señor, donde se hace evidente en fe nuestra identificación con la obra de Cristo y la aceptación de sus benditos resultados, somos llevados al honesto reconocimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Ya sabéis lo que dice la copa de comunión que partimos. No es la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión en el cuerpo de Cristo. Esta es la base de la comunión cristiana, la participación de todos en las mismas bendiciones y también en las mismas responsabilidades. Hemos visto en 1 de Juan 1:3 que la comunión con Dios es inseparable de la comunión unos con otros. El mismo Dios lo ha querido así. Somos miembros unos de otros. Es inconcebible en términos de comunión la indiferencia o la inhibición ante los humanos y sus necesidades, sean espirituales o sean materiales. Y porque dice Pablo en Romanos también, además, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es voluntad de Dios que los miembros todos, dice Pablo en 1 de Corintios 12:25, se preocupen los unos por los otros. Así que, consustancial a la comunión, aún etimológicamente, es la comunicación. Comunicación es una palabra igual que comunión en el fondo. Y también esto es imperativo de la vida cristiana, de toda vida cristiana y de todos los aspectos de la vida cristiana. Comunicación. Ya veis, la voluntad de Dios es la comunicación con el hombre. No quiere perder la comunicación con el hombre, porque sabe que la ha creado de tal manera que la única manera de que el hombre se sostenga tal como él ha creado es que mantenga su comunicación con él. Por eso tan pronto el hombre cae y se separa de él, se produce aquella alienación fatal del hombre de su Dios, y el hombre se esconde de Dios. Lo primero que hace Dios es buscar la comunicación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Así que esto es importantísimo. Yo asistí, faltan unos minutos para media hora. Yo estuve en un curso y en una iglesia donde se practicaba lo que se llamaba un body life, o sea, una vida del cuerpo, y era interesante ver allí que allí no solamente había comunicación de lo bueno y placentero, sino de lo frustrante y de lo desagradable. Pero todo esto en una atmósfera exenta de crítica morbosa, en absoluto, y además una atmósfera llena de transparencia comunicativa. Es importante, hermanas y hermanos, este es un factor tremendo de la comunión. Transparencia, franqueza, sin romper, sin maltratar la intimidad de la confidencia y de la confianza. Tenemos que tener la confianza de comunicarnos unos con otros. No necesariamente todo lo mío lo tiene que saber todo el mundo, pero sí que allí donde yo me encuentro perplejo y en dificultad, pueda acudir al hermano, pueda acudir a la hermana, a quien a mí me parezca que está más capacitado para ayudarme y orientarme, y con la confianza de que no va a ser esto un motivo de comidilla general. Puede decir, hermana, pues hay esto, pues hay lo otro, ¿no? Y esto demuestra una alta calidad de vida cristiana, una alta calidad de la comunión cristiana, una buena comunicación. Entonces es necesaria la franqueza, la confianza mutua y la predisposición cristiana al perdón, tanto en el dar como en el recibir, ¿no? La Iglesia que vive una comunión real es un refugio para todos los que la resaca del fracaso y la soledad arroja las desoladas playas de la desesperación y de la tristeza y de la renuncia incluso
a la vida. De hecho, la enseñanza de la palabra de Dios, y que conste que la palabra de Dios es el mejor tratado sobre la comunión, juntamente con la fe que obra por el amor, son los elementos básicos para formar un clima de comunión, sin caer en los escollos doctrinales ni en los rigorismos éticos, en la intolerancia, sino todo lo contrario, para vivir y colaborar en un ambiente de trabajo y de amor. Bueno, yo pienso que con esto hemos podido dar término a... Y ahora nos queda pues un poquito más de media hora. Ya hemos considerado la estrecha relación que existe entre adoración y servicio. Ya estuvimos viendo que es imposible adorar sin servir, y también lo es servir sin adorar. Pero con todo podemos distinguir sensiblemente la adoración, esta adoración consistente a la vez de meditación y de oración, aquella simbiosis, aquella a la que nos referimos, citando el Salmo 42 y el Salmo 43 y el Salmo 19, esta manera tan preciosa que nos brindan los salmos para hallar una manera en que a la vez nosotros nos encontramos a nosotros mismos enfrentados con nuestra propia conciencia, una conciencia iluminada por la palabra de Dios. Esto es muy importante precisamente para poder regular y dar los timbres exactos y concretos de nuestra ética, porque hay un equívoco muy grande, y estoy pensando ahora, no lo tengo esto aquí escrito, pero creo que es una buena ocasión y un buen momento de decirlo, que la idea de que la conciencia iluminada por la palabra de Dios es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene, algunos invocan esto, no, lo más importante es que uno tenga su propia conciencia y que actúe bien de acuerdo con su conciencia. Pero es que, hermanos y hermanas, el que por toda base de su personalidad y comportamiento ético tiene a su conciencia, nunca podrá llegar a comprender que una conciencia sola puede estar engañada. Y pensad que es mejor, incluso, es mejor tener una mala conciencia que una conciencia engañada. Y realmente la conciencia, como puede estar engañada, lo mejor es que esté iluminada por la palabra de Dios. Así que la meditación de la palabra dentro de uno, y después inmediatamente la oración, la invocación, el dirigirse directamente al Señor, yo creo que en esto consiste la adoración. Amén. Del contenido, de reconocimiento, de gratitud, de confesión, de intercesión y todo esto, ¿no? Ahora, la adoración, sea personal, sea colectiva, como servicio a Dios, es servicio cúltico, cuyo único objeto es Dios mismo. Y el servicio ya es implicativo de la obediencia de la palabra de Dios. A cierto punto, el servicio es la continuidad de la adoración, en el sentido de que cuando se sale de la adoración, se tiene que ser consecuente con lo que ha sido la motivación de la adoración. El reconocimiento de la bondad de Dios, su majestad creadora, su bondad redentora, la gratitud por reconocer esto, y naturalmente el servicio es, de una cierta manera, esto, la continuidad, ¿no? Es implicativo de la obediencia a la palabra de Dios. Es la vertiente del apostolado y del testimonio de los creyentes, ¿no? Esto por un lado. Y también el servicio forma parte de esta ayuda solidaria, esta ayuda humana, por otro, ¿no? El objeto de este servicio tiene indiscutiblemente también, no solamente, como decíamos ayer, en cuenta al hermano, sino al prójimo en general.
Así que el servicio, como también apuntábamos ayer un poquito, hablando de la comunión, no tiene en cuenta un círculo estrecho religioso. Los hermanos, ¿no? Los hermanos, pero todos, no, los de mi iglesia, por ejemplo, ¿no? O no, los de mi denominación, no. El servicio como la comunión tiene en cuenta a la totalidad del espectro humano que nos rodea, tanto en el sentido de que para unos es nuestra solidaridad en fe, es nuestra comunión en fe, al hermano, al que comparte con nosotros una misma esperanza, pero para los demás es un testimonio, es alcanzarlos también mediante la verificación de que todo aquello que cantamos con tanto entusiasmo, por ejemplo, en el culto de adoración, luego se vuelve una realidad en nuestras vidas y no se ve contradicho por nuestra conducta. Porque si luego nuestra manera de comportarnos contradice todo aquello que cantamos, Jesús vive, Jesús es todo mi ser y Jesús lo es todo, pero luego vemos que, por ejemplo, hay muchas otras cosas que pintan en nuestra vida mucho más que Jesús. Y esto, desde luego, es algo que no puede, que no va, no va a misa, que dicen algunos, ¿no? Bien, pues es a este segundo aspecto al que dedicaremos nuestra reflexión, considerando dos puntos, entre otros que podrían considerarse, que es muy vasto esto, muy extenso, que son en este sentido los más importantes, porque gran parte de lo que es el servicio en relación con el Señor ya lo tenemos considerado en el tema de la adoración. Estos dos puntos son la idea bíblica de servicio, que puede ser bíblicamente el servicio, y luego la persona del servidor. Para esto podemos leer una lectura, digamos, áurea para esto, en Gálatas 5:13, que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente una cosa, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta lectura es clave, porque está polarizada, por un lado, en esta hiperlegítima, hoy día está hiperlegitimada, esta libertad personal que se entiende desde esta frase para mí tan repulsiva. Yo no la puedo tolerar, esta frase, por lo menos para mi vida. Yo hago lo que me da la gana. Ya solamente la manera de decirlo lleva un desafío. Ya se pone hasta la cara torcida. Yo hago lo que me da la gana. Pues no. La libertad en el ejercicio, en la proyección, en el desarrollo de la actividad de la vida, es el don más hermoso que tenemos. Empezando por aquella libertad de la que hablábamos el otro día, ¿no? La que perdimos por el pecado, por la desobediencia, ¿no? La libertad de no morir. Lleva implícita también la libertad de no dejar de vivir. Hasta esta libertad por la que nosotros, aún seres caídos, podemos mantener los límites, fijaros bien, la libertad como límite de nuestra dignidad. Nuestra dignidad como frontera, tiene su frontera con nuestra libertad. Porque hay un momento que al hacer lo que me da la gana, pues nadie me lo puede prohibir. Y sigue siendo, como digo, hiperlegítimo, muy legítimo. Pero luego resulta que esto que yo hago, que me da la gana, resulta que es lo que no conviene. Y entonces la libertad queda satisfecha, pero la dignidad queda mermada y deteriorada. Así que, en cambio, en contraposición a este mal uso de la libertad, que no sirva, como dice aquí, para ocasión para la carne, o como decía nuestra antigua versión de antes de 1960, no uséis la libertad como cobertura de la malicia, que es una expresión también muy significativa. En contraposición a esto, dice, no, por el contrario, servíos por amor los unos a los otros. Ofreced el servicio no solamente de cualquier trabajo, sino a veces también
de cualquier renuncia a apetencias que nos parecen muy legítimas y muy lógicas. Bien, yo creo que aún tendremos ocasiones de considerar este aspecto. Y dice, hermanos, el ámbito de la exhortación es eclesial en este versículo y es intereclesial también. Se dirige a creyentes, cada uno de los cuales pertenece a una iglesia local y a la vez a un grupo de iglesias relacionadas entre sí, porque ya vemos que cuando escribe a los Gálatas dice a todos los hermanos que están conmigo, y de todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿no? Así que esta palabra de hermanos, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, es una exhortación, podríamos decir, universal, de carácter universal. A libertad fuisteis llamados. El tema del contexto, aquí vemos que es la libertad, y lejos de utilizar la libertad para elegir la esclavitud, que es la tendencia de la carne, la esclavitud, la tendencia de la carne. El apóstol exhorta a afirmarse en la libertad que es en Cristo Jesús. Lo dice el versículo 1 del capítulo 5, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el servicio de los unos a los otros, es decir, mutual. Y esto no como un ejercicio frío, abstracto, sino partiendo de las motivaciones del amor. Servíos por amor los unos a los otros. No hemos hablado del amor, hemos hablado del amor estos días, pero no lo hemos considerado desde el punto, no ha sido un tema nuestro. Lo único que ha tenido que fluir en todos los temas, el amor, la libertad, ¿verdad? Todas estas grandes palabras, la paz, la justicia, todo ha salido una y otra vez en nuestras consideraciones, porque son estos grandes temas, ¿no?, que arropan a los que nosotros hemos tratado. Pero mirad una cosa, cuando se dice que el amor está en la fuente de nuestra motivación para el servicio, no se dice una cosa ñoña, no se dice una cosa ñoña. El amor es eterno. El mismo apóstol dice, las profecías y todo esto, todo llegará a pasar. Tendrán su cumplimiento, su desarrollo, su momento histórico incluso, y todo tiene que pasar. Hasta la ciencia, dice, tiene que ser quitada, ¿no? Todas estas cosas van a experimentar unos grandes cambios. Dice, pero el amor no, el amor va a quedar. Imaginaros pues entonces este lenguaje torpe que existe hoy día, cuando se podría decir con palabras mucho más adecuadas y más bellas, cuando la gente dice de hacer el amor. El amor no se hace. El amor está hecho, el amor es eterno. Y el amor es una fuente continua de motivación para llevar la vida en mayúscula, a sus más altas expresiones y significados. Así pues, las motivaciones del amor que producen el servicio, ¿no? Ahora bien, fijaros bien que la idea de libertad, contrapuesta aquí a la idea de servicio, choca un poquito. Yo recuerdo haber oído a este hombre que para mí era muy distinguido, ¿no?, que falleció, era un diputado de los tiempos de la transición, don Joaquín Garrigues Walker, ¿no? Y él decía, siempre ha sido, se lo oí decir, siempre ha sido más fácil, es más fácil vivir esclavo que no vivir libre. Dice, porque vivir libre es difícil. Y es por esto, decía él, que tantas veces en la historia los hombres optan por la esclavitud más que por la libertad. Aceptan un estatus determinado, prefieren vivir un poquito con la gente con la frente inclinada, a final de cuentas para hacer de una manera egoísta y torpe lo que les da la gana, ¿no? Así lo hemos conocido también en tiempos de dictadura y todo esto, ¿no? Bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, todas, no algunas, dice, nos son dadas de su divino poder, por su divina potencia. Bien, el amor es de Dios. El amor ha sido dado por Dios. Eso nos lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1.
El servicio por amor tiene también su oriundez, su origen en Dios. El amor pertenece a la vida y a la piedad. Son cosas dadas de su divina potencia, ¿no? Es la superior manera de ejercer y mantener vigente la libertad cristiana. La libertad siempre desarrollada dentro de un marco de amor. Es decir, que la libertad es el marco que perfila mi paisaje vital. Alguien quiere pintar el paisaje de mi alma, por ejemplo, ¿no? Y lo encuadra dentro de un cuadro. Este cuadro limita el paisaje. Todo lo que tengo que dar de mi vida es lo que está contenido en aquel lienzo que quiere pintar en forma de paisaje. Mis vivencias, la totalidad de mi ser y de mi persona. Bien, el marco que hay que poner a esto es el amor. Porque el amor es el que da sentido a todo lo que yo soy allí dentro, a todo este paisaje. Pero también es el amor el que me limita para que yo me exceda y pase a ser lo que no tengo que ser. Ya veis que estos días tampoco casi no nos hemos podido mover de esta reiteración que alguno diría fanática, pero no es fanática, sino que es tremendamente rigorista, de la autenticidad de lo que sé. O sé o no sé. La autenticidad. Y aquí si inspeccionamos bien nuestra vida, incluso nuestra experiencia, por ejemplo, si esta tarde hacemos unas evaluaciones y hacemos nuestra experiencia, nuestra revisión de nuestro ser y de nuestro estar en el campamento, veremos cómo en el mismo momento en el que hemos estado considerando estas cosas, se nos han producido situaciones altamente paradójicas y contradictorias. Estas paradojas y contradicciones siempre tienen que ver, siempre son las que manifiestan, las que polarizan el abismo, la diferencia que hay. El salto moral que a veces hay que dar desde el individuo que soy al que debo ser. Así que creo que nos estamos moviendo en un terreno tremendamente rigorista y al mismo tiempo amoroso de la persona. Porque queremos que cada uno de nosotros sea el que Dios quiere que sea, el auténtico, el único, aquel irrepetible al que a veces nos hemos referido, ¿no? Así pues, la libertad cristiana está regida, está, digamos, limitada por el amor. Yo haría lo que me da la gana, en un sentido, por ejemplo, no sé, en comida, en bebida, en lo que sea. Pero entonces yo tengo cuenta, aquí tengo 3 hermanas aquí delante, que no es que me lo parece, no estoy seguro que no lo verían bien que hiciera esto y esto y esto. La hiperlibertad, esta hiperlegitimidad de mi libertad, me tiene que decir, bueno, y estas hermanas, que me importan ellas tienen la suya, yo tengo la mía, yo hago lo que me da la gana. Pero si yo estoy informado por el amor a estas 3 hermanas, yo me limitaré y diré esto, no, y pondré un punto. Bien, entonces, porque todo esto es comprensivo, del servicio, tiene que ver con el servicio. Servíos unos a otros por el amor como motivación, pero también el amor como norma, porque el amor es normativo, creamos que no, el amor es normativo. Llega un momento en que el apóstol Pablo dice que la única ley es la del amor, en el fondo. Ya no es la ley que cuantifica, que limita, que traza líneas y cosas, no. Ya el cumplimiento de la ley, dice, es el amor. No están allí una cantidad de, como decíamos ayer, de títulos, capítulos, artículos y todo esto, ¿no? Sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Así pues, en realidad, en el orden de la convivencia del ser humano, solo es concebible el servicio, solo es concebible en libertad. El concepto de servicio, desde la presión de la esclavitud, no solo no es servicio, sino que es antiservicio.
por cuanto no es impulsado por la libre y espontánea voluntad del servidor. O sea, cuando realmente uno lo que hace, lo hace porque tiene un cómitre detrás de él con un látigo, ¿no? Y si no rema, le sacude con el látigo, o si no cava, o si no hace esto, le sacude con el látigo. Esto no es servicio. Como veremos después, esto es servidumbre. Esto es servidumbre. Ahora bien, el servicio concreta la acción humana orientada hacia el cuidado y la prevención de la belleza y la utilidad en bien de todos, ¿no? El servicio originalmente consiste en esto. Y he aquí porque Dios nos presenta la idea pura del siervo, ejemplarizada por Él mismo en el libro de Génesis. Génesis 2, versículos 8 al 9. Ya me referí a esto cuando hablamos de cómo Dios instruyó pedagógicamente al hombre acerca de la utilidad y la belleza. Pero es que Él mismo fue el que nos dice la palabra y plantó un huerto. Y no lo plantó para Él, lo plantó para el hombre. Y lo plantó para poner al hombre allí y además para dárselo todo. Para dárselo todo. Es decir, que es el servicio absoluto, la entrega total. Estos días habéis podido cantar muchas veces, yo lo he cantado con mucho gusto, amar, amar, amar. Es entregarse en alma y cuerpo por toda la humanidad, por todos. Pues esto es lo que ha hecho Dios desde el principio, en la creación como redentor, como creador, y en la creación como creador. Ha dado, se ha entregado, ha servido. Luego ya lo veremos ejemplarizado esto en la misma persona del Dios hombre, del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne, ¿no? Así que aquel acto de trabajo, de servicio, de plantar un huerto, ¿verdad? Aquella amorosa donación cuando puso allí al hombre. Luego cuando hizo nacer la belleza estética y la utilidad práctica con aquellos árboles y aquellos frutos. Y en el versículo 15 lo que dice es: coge esta tierra, coge este huerto y trabájala, cuídala también. Haz lo mismo que yo. Y le dice allí en el capítulo 1, versículo 29, he aquí os lo he dado todo. Cuando le hace la donación de todas las cosas creadas, las cosas y las maneras de gozar las cosas, las maneras de utilizarlas, pero todo esto engastado en la misma donación, en el mismo acto de la otorgación divina, está el servicio, la continuidad de la obra de Dios. Más de lo mismo, continuidad de lo que Dios ha hecho. Seguid cuidando este huerto que yo he plantado, esta vida que yo he puesto en marcha, en esta pequeña pelotita que está flotando en los arrabales de nuestra galaxia, esta Tierra. Pero aquí vosotros haced lo que yo he empezado a hacer. Cuidad este huerto, ¿verdad? Y sin embargo, allí donde Dios ha servido a los hombres, y los hombres van a servir, y van a servirse ellos mismos por la belleza y la utilidad posibilitadas por Dios, creadas por Dios, allí todo respira libertad. Estamos en aquellos capítulos de Génesis, todo respira libertad. Ahora, el pecado, como hace en todo, trastornó el concepto original de servicio como expresión de libertad para transformarlo en una realidad humana que está vinculada al concepto de esclavitud. O sea que el servicio es una cosa digna, el trabajo. Luego ya sabemos que Dios, que el hombre al trabajo le puso un nombre que quiere decir tormento, porque trabajo viene de trepalitum, y trepalitum es el nombre de un tormento. ¿Veis? Un día que en un diccionario francés de la lengua francesa definía el trabajo, ¿no? Le travail, o travailler. Dice, se donne la peine, es decir, darse la pena de... Esto es todo lo contrario. Originalmente, el trabajo, el servicio, no es darse una pena,